Una pregunta. Adelante, lo escucho. ¿Existe un texto bíblico donde diga que la Biblia es el único método de salvación o el único Bienvenido, método de amigo salvación? católico. Usted es católico, ¿verdad? Lo dejamos así. Sí, sí, es católico. Sí, le pregunto. Sí, sí. Muy bien. Que diga que es el Usted, único método de salvación o el único método de enseñanza. El único. sí, hay un texto. ¿Usted quiere un texto? Claro que sí, Sí, hay. pregunta. Hay. Juan 5:39. Escuche. Le voy a dar dos, no uno, dos le voy a dar. Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Uno. Dos. Segunda de Corintios 3, Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Los dos pasajes que le di habla de salvación. Ujú. Ahí dice que sí, tiene la salvación, eso no lo negamos, pero algo que diga que es la única, es el único método. Ahí dice, es como decirte, construir una casa, puedes utilizar tal material para construir la casa, pues no te dice que es el único Ok, material para construir. El usted único, ya preguntó, ya le respondí, ahora me no, toca. pero no respondió No, la no, no, única. que no lo entienda no es mi problema. No, pero ahí no dice. Ahora viene mi pregunta. Ujú, En la sola escritura, ujú, en la sola escritura está el evangelio sí, de salvación. Le ujú. pregunto, ¿a usted no le basta la sola escritura? Si su respuesta es no, por favor, me tiene que mencionar aquello que usted necesita para ser salvo, aparte de la escritura, aparte de lo que está aquí. Adelante, lo escucho. No, yo simplemente hice una pregunta, digamos. No, como yo estoy mal, No, yo no dije solo que está mal. escritura, Yo quiero saber. ahora muéstreme usted que no basta con la sola escritura. Ok, Yo no he como yo dicho soy eso. sola escritura, ya le di los pasajes, dice no respondió nada. Ahora le toca a usted responder. No, Si no, no no, es no. suficiente con la escritura, mencióneme por favor algo más que yo necesite para conocer la salvación aparte de la escritura. Adelante. Ok, yo no tengo conocimiento, por eso pregunto. Mira, si yo supiera, No tuviera tiene la conocimiento, certeza, pero dice que no respondí nada. no Ah, es qué que, bonito, ¿verdad? mira, es que yo le pregunté que diga que es el único método. Pero pruebe Por lo ejemplo, contrario. la Así como le escritura. dije a Santiago Alarcón, yo soy el que estoy mal, perfecto. Pruebe lo contrario. Yo estoy mal con la sola escritura, yo estoy mal con la única escritura. Usted ahora pruebe lo contrario. Si usted puede probar lo contrario, le creo. Ok, es que yo no le he dicho que usted está mal. Usted lo dijo, yo no le dije. Yo simplemente quería tener la certeza, por ejemplo, cuando dicen que la escritura es el único método de salvación, quiero conocer por qué. Por ejemplo, la escritura dice, las escrituras son dignas para enseñar, corregir. Eso muestra que sí es, pero no dice que es el único método. Por eso quisiera Ok, yo y como entender. no es la única, muéstreme entonces lo demás. Es No, que no, es que yo no he dicho que sea. ustedes los católicos repiten que no es la única. Ok, no es la única, está bien, no es la única. Ahora usted, mire, hay 1100 personas. Delante de las 1100 personas, muéstrenos algo aparte de la escritura. Adelante. Es que yo no le estoy diciendo que yo sé o que hay algo más. Yo quiero conocer, escuchar, Bueno, entonces, ¿y entender. por qué no acepta lo que le estoy diciendo? Pero no es lo que le pregunté. La respuesta no es lo que pregunté. No dice. Nada más dice que es bueno para eso, pero no dice que es el único. La pregunta que yo hice es si es el único ¿Qué método. hay dentro de la escritura? ¿Evangelio o no evangelio? Si hay evangelio. Ok, entonces, para ser salvo, ¿basta con el evangelio o no basta? Ahora le hago una pregunta. Si yo memorizo la escritura y empiezo a predicar el evangelio, lo que yo digo, el evangelio como ¿es la Biblia o soy yo hablando? Es del evangelio. Es la palabra de Dios Exactamente, contenido en la pero Biblia. entonces sería yo el único método, digamos, si me lo memorizo el evangelio completo y empiezo a hablarlo. ¿Quiere decir que yo soy el único método de salvación?
Porque digo No, la es que usted no es el método de salvación. El método de salvación es Dios, es Cristo a través de su Exacto. palabra. Ningún hombre es método de salvación. Entonces, Ninguno. a través de la Sagrada El Escritura. hombre solo predica e enseña esas verdades reveladas en las Escrituras. Pero si yo me lo memorizo, yo soy una autoridad única para decirlo. Pero, ¿qué es lo que está predicando? El Palabra. Evangelio, tal como está en la Escritura. Exacto, es palabra. Siempre Entonces, es el Evangelio. ¿podría yo ser la única autoridad si lo digo tal como está en la Escritura? Es que nadie está hablando de que usted es la única autoridad. No, pues es la sola Escritura. Entonces, si yo me lo memorizo todo por completo, ya no necesito la Biblia, puedo predicarlo tal como es, ya sería yo el único. Todo lo que yo diga tendría que ser como la Biblia. No, porque ¿qué fue lo que memorizó? Escritura. ¿Qué fue lo que guardó en su corazón? Escritura. O sea que la palabra sigue estando allí. ¿Y qué había antes de Escritura? Porque Jesús nunca dijo, lleven la Biblia y prediquen la Biblia. Dice que no sabe nada. Es típico católico, ¿verdad? Cuando se le pregunta, yo no sé nada, pero viene a argumentar. Ok, entonces, no, usted no se va a ir Cristo aquí, dijo, de aquí fácilmente. No se va a ir aquí. Muy bien. Cuando los apóstoles predicaban el evangelio, le pregunto, ¿ellos predicaban algo aparte del evangelio, sí o no? Las doctrinas sí, pero el evangelio fue lo que vieron. Nunca empezaron a leer libro por libro. Esto es lo que escribimos con Jesús. Obviamente que no, porque apenas se estaba escribiendo el Nuevo Testamento. Apenas. Entonces no existe ningún mandato. Pero ¿qué predicaban ellos? Predicaban el Evangelio. Ahora pregunto una vez más, ¿qué hay en la Escritura? ¿Evangelio o no Evangelio? Disculpe, me entró una llamada y no escuché. ¿Qué más que hay en la Escritura? ¿Qué hay en la sola Escritura? ¿Evangelio o no Evangelio? Sí, Evangelio. Correcto. Entonces, llegamos a lo mismo. Cuando los apóstoles estaban escribiendo apenas el Nuevo Testamento, ¿qué predicaban ellos? Evangelio. Ahora que ya tenemos la Escritura, ¿qué hay dentro de la Escritura? Pero la pregunta es, Evangelio. Ok, si usted tiene algo más aparte de la Escritura para ser salvo, en buena hora 1200 personas, por favor, revélelo, que yo quiero aprender. Por favor, muéstrenos algo aparte de la Escritura para alcanzar la salvación. Entonces, ¿no sería mejor decir el único método de salvación sería el Evangelio de Cristo, no la Escritura? Porque si ellos empezaron a predicar primero, ¿y qué hay en la Escritura? El Evangelio de Cristo. Entonces, correcto. No la Escritura, es el Evangelio. Entonces, es que, ¿por qué decimos solo Escritura? Porque de ahí sacamos el Evangelio. Porque el Evangelio no lo inventamos, no lo trajimos por acá, lo trajimos de la Escritura. Si nosotros sabemos el Evangelio, es gracias a la Escritura. Si sabemos que Cristo nació, es gracias a la Escritura. Si sabemos que existió un pueblo de Israel, si le pregunto a usted, ¿usted sabe la existencia de Abraham, de Isaac y de Jacob gracias a la Escritura o a una tradición? A la Escritura por el momento, porque yo no vi la tradición. Creo que al principio yo creo que no existía esto escrito. Digamos, ¿Usted sabe y cree que realmente existió un tal Jesús gracias a la Escritura o a alguien más? Yo, a mi tiempo, a la iglesia fue que me enseñó, porque mira, te explico. ¿Y la iglesia de dónde sacó? ¿Y la iglesia de dónde sacó que un tal Jesús murió y fue crucificado? Pero no me deja. Ok, permíteme. Yo, como lo aprendí, y le voy a ser honesto, yo era chiquito, mi mamá me llevaba siempre a las procesiones y me explicaba, mira, nuestro Señor Jesucristo murió en una cruz. ¿Ves ese hombre que está ahí? Así pasó Cristo. Cargó una cruz. Me llevaba los nacimientos que hacían las pesebres. El niño Jesús nació en un pesebre, tenía animalitos. Ya desde niño yo no leía la Escritura. Ok, pero esta religión o iglesia, como le quiera llamar, ¿de dónde ellos sacaron toda esa historia? Al principio, usted lo dijo, antes de escribirlas, primero los apóstoles empezaron a... No, pero la Biblia, las escrituras ya existían en el año 100, así que no me haga muñequito de paja. Ya existía del año 100, la escritura ya estaba en el año 100. Ok, toda esta transmisión oral que se dio, ahora se sabe que Cristo murió y resucitó. ¿De dónde lo sacaron? Hasta hoy en día siguen las escrituras. Más antes, como le dije, fue al inicio por medio del Evangelio.
de la transmisión oral al principio. Porque si ellos no hubieran hecho eso, yo le daría la razón si al principio Jesucristo hubiera dado un mandato. Este es el único libro que ustedes deben de guiar, su único guía. Tomen uno cada uno, llévenlo debajo del brazo, como lo hacen los evangélicos, y es el único método. Fuera de esto, yo sí le creo. Ok, pruebe lo contrario. Ok, pruebe usted mismo lo dice. hace ratos le estoy diciendo, pruebe lo contrario. Nosotros los evangélicos estamos mal. Ok, está bien, le compro. Estamos mal, somos solo escritura, estamos mal porque nos dejamos guiar por la pura Biblia. Ahora, pruebe lo contrario. Por favor, pruebe lo contrario, que aparte de la escritura, yo necesito algo más para ser salvo, para ser instruido, para conocer. Muéstreme algo más aparte de la escritura para llegar a la vida eterna. Adelante. Ya le hice el ejemplo. Si yo me no, es que eso no le sirve, no le funciona, porque al final de cuentas es evangelio, al final de cuentas es palabra de Dios. Pero exactamente, pero ¿dónde empezó el evangelio? Que no sea palabra de Dios. ¿El evangelio estaba plasmado primero en la escritura o primero en el corazón de los? En la escritura, en la escritura. Primero en la escritura, no en el corazón de los apóstoles. Por supuesto, en la escritura. Ah, no, hombre, ahí sí estamos mal contigo. Ok, ¿tiene Biblia con usted? Mal, ahí. Primera respuesta mala. Porque vamos, el evangelio estaba plasmado primero. ¿Tiene Biblia en la mano? ¿Tiene Biblia? ¿Tiene Biblia? No lo tengo ahorita, no lo tengo. Lea lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Cómo la ve, chiquito? Les abrió el entendimiento, pero ¿cuáles escrituras estaban? ¿El evangelio o las escrituras del antiguo? Le hago una pregunta. Ay, Dios mío, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Evangelio. Dice allí, les abrió el entendimiento para que entendiesen el evangelio o para que entendiesen las escrituras. Las escrituras. ¿Y cuáles escrituras? Las escrituras, las profecías que hablaban del Mesías, porque todo es escritura. Ya se hablaba del Mesías, qué iba a ocurrir con el Mesías, qué iba a venir a ser el Mesías. Entonces Cristo les enseñó escritura. Vamos a otro pasaje. Aquí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Qué les daba Cristo? ¿Les daba escritura o qué les daba? Las escrituras del Antiguo Testamento. La ley, yo estoy de acuerdo en todo eso. Y no que entonces, y no que la respuesta fue mala. Y dice, ¡ay, estuvo mal! No, estamos hablando. Bueno, mi amigo, cuídense mucho. Dios le bendiga mucho. Gracias. Saludos. Dice, que la respuesta estuvo mal, dice. ¿Cómo que estuvo mal? ¿Cómo que estuvo mal? Cristo les enseñó escritura a sus apóstoles. Escritura. Cuando yo leo y leo, escritura, escrito está. Así es necesario que se cumpla la escritura. Así está escrito que el Hijo del Hombre es necesario que la escritura. Mire, escritura, todo escritura. Y luego cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, dice que los hermanos de Berea estudiaban las escrituras cada día para ver si esto es así. Que estudiaban el Antiguo Testamento, pero ya se estaba redactando el Nuevo Testamento, ya se estaba redactando. Y el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas. O sea que Pedro ya escudriñaba las escrituras de Pablo. Pedro ya leía las escrituras de Pablo. Y Pedro dijo, cuando yo me vaya, que ya pronto me voy a ir, pero me voy a asegurar que ustedes tengan memoria de todo esto. Voy a dejar por escrito todo esto para que cuando yo me vaya, ustedes tengan memoria de esto. Y Pablo le dice a Timoteo, escudriña las escrituras, Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. La verdadera iglesia de Cristo se ocupa en la escritura. Los falsos no les interesa. ¿Por qué? Porque ellos quieren vivir una religión acomodado a su manera, acomodado a como ellos lo quieren. Pero los verdaderos discípulos sí están apasionados por la escritura. Los verdaderos discípulos están interesados en lo que Cristo enseñó, en lo que los apóstoles enseñaron.
Entonces ese muñequito de paja que siempre hacen aquí se derriba fácilmente. Es que cuando los apóstoles predicaron no había una Biblia, no había el Nuevo Testamento. Sí, no había el Nuevo Testamento, pero ya existía el Antiguo Testamento. Y siempre revisaban por el Antiguo Testamento si lo que se estaba predicando es cierto o no es cierto. Siempre acudían al Antiguo Testamento, pero también ya se estaba redactando el Nuevo Testamento. Y cuando ya las cartas de Pablo estaban circulando, ya leían también las cartas de Pablo. Y Pablo decía: os conjuro por Dios que esta carta se lea, los hermanos, y también la carta de la Odisea. Siempre se mandó a leer, a leer. Pero quieren hacer muñequito de paja y decir: no, es que la iglesia no andaba debajo una Biblia debajo del brazo. ¿Qué predicaban? Evangelio. ¿Qué hay en la sola escritura? Evangelio. ¿Se acabó? ¿Qué predicaban? Evangelio. ¿Qué hay en la sola escritura? Evangelio. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la equivocación? ¿Dónde está? Cuando ellos estaban redactando la escritura, cuando estaban escribiendo la escritura, predicaban a viva voz, pero también predicaban con el Antiguo Testamento. Sí, predicaban con el Antiguo Testamento. ¿Qué predicaban? El Evangelio. Cuando ya se cerró el canon, ¿qué hay dentro del canon? Evangelio. ¿Dónde está el error? ¿Dónde está la herejía? La sola escritura es herejía. ¿Dónde está la herejía? O sea que Cristo también predicó herejía, porque Cristo solo acudió a la escritura. Escritura, escritura, escritura. Predicaba a viva voz, también predicaba la escritura. Entonces él también cometió herejía. Qué barbaridad, ¿no? O sea, es una barbaridad decir que la sola escritura es herejía. Eso es una barbaridad del tamaño de la Torre de Eiffel, del tamaño de la Estatua de la Libertad de Nueva York. Decir que la sola escritura es una herejía. Eso es lo más ridículo que yo he escuchado. Pero dice que son grandes apologistas. Dice que son grandes eruditos. ¿Qué hay en la sola escritura? Evangelio. ¿Qué hay en la sola escritura? Palabra de Dios. ¿Dónde está la herejía? ¿Dónde está? Es que ellos quieren, como te dije hace un rato, eisegesis. Ellos quieren hacerle creer a la gente que los apóstoles, cuando predicaban vía oral, predicaban de la veneración a María, la veneración a Guadalupe en México, que ya viene el viernes, la veneración a Miguel Arcángel, la veneración a qué sé yo, cuánta locura han inventado esta gente. Entonces ellos, porque yo sí sé por dónde van, dice: es que cuando los apóstoles predicaban vía oral, no había escritura. ¿Pero qué predicaban los apóstoles vía oral? A Cristo. ¿Qué predicaban los apóstoles cuando no existía un canon cerrado? Ya predicaban con la escritura del Antiguo Testamento. Pero cuando estaban redactando el Nuevo Testamento, ¿qué crees que predicaban? A Cristo. Predicaban el Evangelio. ¿Vas a creer tú que predicaban a Teresa de Calcuta? ¿Vas a creer tú que predicaban a qué sé yo cuánta locura han inventado por allá? No, Señor. Predicaban el Evangelio. Predicaban a Cristo. Predicaban el arrepentimiento. Predicaban el perdón de pecados. Predicaban sobre la importancia de arrepentirse. Predicaban sobre la necesidad de volverse a Jesús. Veamos el primer discurso del apóstol Pedro. ¿Qué predicó el apóstol Pedro? Predicó de María, predicó de la virginidad perpetua de María, predicó María sin pecado concebido. Estaba discutiendo Pedro de que si hay que llamarle corredentora o no corredentora a María. El primer discurso de Pedro. Vamos a Hechos capítulo 2. Vamos a leerlo. El apóstol Pedro comienza su discurso
en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14. A ver, ¿qué predicaba Pedro? Predicaba la virginidad perpetua de María, la asunción de María. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ah, bárbaro. ¿Qué predicó? Escritura. Predicó escritura. Acudió a la sola escritura. Pero habló de la profecía de Joel. Y así seguimos leyendo. Y terminamos en el versículo 38, 37. Bueno, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así cierra el apóstol Pedro su discurso. Demostró por las Escrituras que Jesús es el Cristo. Demostró por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Entonces Pedro era un hereje porque acudió a la Escritura. En verdad, amigo, salga de ese engaño terrible donde lo tienen. Así han engañado por siglos a la humanidad, por siglos. Nunca imaginaron que Dios iba a levantar un remanente que se llama pueblo evangélico. Jamás. Nunca creyeron. Mira, por siglos nadaron libremente. Nadaron y empezaron a enseñar cuánta herejía se les ocurrió. Cuánta herejía le venía a la cabeza. Un papa decía, hay un purgatorio. Ok, inventemos un purgatorio. Como dogma, un purgatorio. Otro papa se inventó otra herejía, la Asunción de María. Muy bien, queda como dogma la Asunción de María. Otro por ahí se inventó en los escapularios, que dice que se le apareció una virgen y esta virgen le dijo: el que muera con este escapulario se librará de los tormentos del infierno. Cada papa con su locura que se le vino a la cabeza inventó, y así por siglos y siglos inventaron tantas herejías. No les importó, no tomaron en cuenta la palabra de Dios, no les importó. Nunca se imaginaron que Dios iba a levantar un remanente, un pueblo llamado evangélico. Dios levantó este remanente, este pueblo evangélico, e hizo volver a la gente a la palabra de Dios. Hizo volver a la gente a las Escrituras. Hizo volver a la gente a la verdad pura de la palabra. Ahora, ¿qué hacen? Buscar la manera cómo desvirtuar esta verdad. Buscar la manera cómo decir: no, es que la sola Escritura es una herejía. Es que la sola Escritura, bla, bla, doctrina de hombre, bla, 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 bla. Ya es demasiado tarde. Demasiado tarde. Ya no se puede. Gloria a Dios por esos hombres. Dios haya tenido misericordia de un Martín Lutero. Dios haya tenido misericordia de un William Tyndale. Dios haya tenido misericordia de un Juan Hus. Dios haya tenido misericordia de un John Wycliffe. Dios haya tenido misericordia de un Cipriano de Valera. Dios haya tenido misericordia de un Casidoro de Reina. Gracias a Dios y a esos hombres. Usted y yo tenemos Biblia en nuestro idioma.
Porque si fuera por la religión tradicional, el día de hoy le aseguro que las escrituras estuviera todavía en latín, porque nunca les interesó que la gente tuviese acceso a la escritura. Recién en el año 1940 y algo, en el Concilio Vaticano II, quedó establecido que ahora hay que darles más escritura a la gente y que hay que imprimir Biblias en español. Por eso salió la Nácar Colunga, la Nueva Jerusalén, la Latinoamericana, apenas por los años 1940 en adelante. Durante todos esos siglos no les interesó que la gente tuviese acceso a la palabra de Dios. Amigo y amiga, en pleno siglo XXI, si tú quieres vivir en el engaño, es porque así lo quieres. 10 minutos. En pleno siglo XXI, si tú quieres seguir en el error, es porque así lo quieres. Porque tan fácil es ordenar a través del internet una Biblia. Tan fácil es ir a una librería, compra una Biblia y comiéncela a leer. Comiéncela a estudiar, a estudiar, a estudiar. En pleno siglo XXI, el que quiere vivir engañado es porque así lo quiere. Es porque así lo decide. En pleno siglo XXI, el que quiera estar en el error es porque así lo quiere. Pero todo aquel que quiera conocer la verdad, vaya, compre una Biblia, léala, estúdiela. Y que el Espíritu Santo haga lo mismo que hizo con los apóstoles. Capítulo 24, versículo 45. Escuche lo que dice Lucas 24, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Que Dios abra tu entendimiento y entiendas la escritura. ¿Qué vas a encontrar aquí? Evangelio. ¿Qué vas a encontrar aquí? Vida eterna. ¿Qué vas a encontrar aquí? Camino al cielo. ¿Sabe usted cuál es el verdadero problema? Sí, ya lo he dicho y lo voy a repetir siempre. ¿Sabe cuál es el verdadero problema? ¿Por qué la gente rechaza la sola escritura? ¿Por qué? Porque la escritura reprende, redarguye. Lo hizo conmigo, comenzando conmigo. La palabra de Dios me redarguyó. La palabra de Dios me contristó y me hizo entender que yo no puedo vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Así estaba yo. Un pie en el mundo, un pie en la iglesia. Pero cuando uno empieza a estudiar la escritura, aprende. La escritura te corrige, te disciplina. Entonces, ¿cuál es el verdadero asunto acá? Es que quieren vivir una vida. Sí, me mandaron un video del señor que va a debatir conmigo el domingo. Yo digo, voy a debatir con un tremendo mundano. Pero dice que es un ministro. Me mandaron el video. ¿Cuántos de ustedes me mandaron? Ahí con su música bailando. Entonces, esa es la verdadera razón, el por qué rechazan, detestan la palabra de Dios. Porque la detestan, la rechazan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te demanda santidad. La palabra de Dios te demanda consagración. La palabra de Dios te demanda renunciar al mundo. La palabra de Dios te demanda no estar en compadrazgo con el mundo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.
Pero como quieren estar con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Hoy están, qué bonito, ¿no? En lo espiritual, qué bonito, que comulgando, pero en la tarde bailando, en la tarde bebiendo cerveza, en la tarde fumando cigarro, en la tarde fumando marihuana. Por eso es que rechazan la palabra de Dios. Y lo mismo, como dijo el profe Rodrigo, lo mismo está pasando en la comunidad evangélica. ¿Por qué también dentro de la comunidad evangélica, por si no lo sabía, también han sacado la palabra de Dios? Vaya usted al Facebook y mire cuánta transmisión, conciertos aquí, conciertos allá. No hay palabra de Dios. Una reflexión de 10 minutos o de 15 minutos. ¿Por qué? Porque la gente ahora quiere vivir un evangelio a su manera. Quiere vivir un evangelio a su modo. ¿Y qué dicen muchos? Con 10 minutos de mensaje más que suficiente. Así dicen muchos. Yo me sorprendo. Ahora los cantantes ya no quieren cantar, rogados para cantar. Hermano, cante otro canto, por favor. No, yo ya participé. En cambio, yo alego, protesto, porque solo me dan 25 minutos. Por mí, encantado que me den una hora. Por mí, encantado que me den una hora con 30 minutos. Pero resulta que ahora los cantantes ya no quieren cantar. La solista ya hizo su participación. Y a veces le dicen, hermanita, cántese otros 2 cantos. No, yo ya participé. Yo ya canté, yo ya di mi tiempo. Uno dice, bárbaro. Yo encantado de la vida que si me dieran 2 participaciones. Hermano, predica una vez y predica otra vez en el mismo culto. En el mismo, encantado de la vida. ¿Qué pasa el día de hoy? Porque muchos que dicen ser cristianos están viviendo un evangelio a su manera y no conforme a lo que dice la palabra. Y por eso rechazan. Tanto evangélicos y católicos rechazan la palabra de Dios. Muchísimos. Vaya usted a conciertos. Vaya usted a eventos. ¿Hay predicación? No. 15 minutos, 20 minutos, si es mucho, una reflexión y nada. ¿Por qué? Repito, porque la palabra de Dios reprende, incomoda. Y mire la sentencia que Cristo da. Pero ¿qué sentencia más interesante la que Cristo da? Yo sé que dentro de las 1000 personas que me están viendo, hay muchísimos que dicen, predicación, qué aburrido. A mí me gusta. El que no brinca no va para el cielo. El que no brinca no va para el cielo. Brinca, brinca, brinca. Un brinquito, 2 brinquitos, 3 brinquitos y hagamos el tren. Voy para el cielo. Hagamos el tren. A mí me gusta eso. A mí me gustan los conciertos, porque en los conciertos brinco, salto, danzo. ¡Wow! Palabra de Dios, ¡ay, qué aburrido! Mensaje, qué aburrido. Y peor si invitan a Diego Sick, peor todavía. Ese Diego Sick que toda la vida se la pasa juzgando, toda la vida se la pasa exhortando. Carlos Rivas, ese Carlos Rivas, hombre, ese solo exhortando está. Ese solo enviando a la gente al infierno está. No, mensaje no. Acá música, sí. A mí me encanta la música, me encanta la música. Brinca, brinca, brinca. Damos un pasito, otro pasito. Escucha lo que Cristo dice. Para ti que dices que escuchar mensaje es aburrido, escucha la sentencia que Cristo da. Juan capítulo 8, versículo 47. Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. ¡Wow! Pero qué texto. Todo aquel que dice, mensaje para mí es aburrido, mensaje para mí es fastidioso.
Tú no eres de Dios. El que no le gusta el mensaje, el que no le gusta escuchar palabra de Dios, tan sencillo como es, no es de Dios. Por el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Juan 8:47. El que es tiene hambre de la palabra de Dios. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El que es de Dios, palabra de Dios quiere oír. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás, que el Señor lo reprenda. Le voy a comprobar quién está detrás de todo esto, Satanás. Y muchos han caído. Lucas capítulo, o es Marcos. Marcos capítulo 8, versículo 12. Escuche. Marcos 8. A ver. Permíteme un segundo. Entonces es Lucas 8, 12. Aquí está. Lucas 8, 12. Primero leo el 11. Lucas 8, 11 y 12. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Quién está detrás de todo esto? Satanás. Satanás con astucia ha quitado la palabra de Dios en los cultos. Ha quitado la palabra de Dios en el corazón del hombre. ¿Para qué? Dice que para que no crea y se salve. Y como no hay palabra en los conciertos, y como no hay palabra en los cultos, sino que es danza, canto, danza, y la gente sigue pecando, sigue haciendo lo que la carne quiere, porque no hay palabra, y al final se van a perder, y al final no se van a salvar, porque dice que Satanás ha quitado la palabra de su corazón para que no crean y se salven. Hermano, es que yo lo he entendido bien. ¿Por qué es que no hay palabra? Porque al final de cuentas es su palabra el que nos cambia, es su palabra el que nos transforma, es su palabra el que nos limpia. Dice en Efesios capítulo 5 versículo 26, por el lavamiento por la palabra. Este es el shampoo espiritual. Este es el jabón espiritual. Cuando tú la lees, cuando tú la escudriñas, y no solo la lees y no solo la escudriñas, sino que la vives y lo practicas, te estás lavando. Te estás lavando, bañando, y esta palabra te está limpiando, esta palabra te está cambiando, esta palabra te está transformando. El empresario sabe todo eso y es la razón, el por qué ha quitado la palabra de Dios del corazón de muchos, tristemente. Vea usted cuánta transmisión hay aquí en internet y se va a dar cuenta que a lo que menos le dan importancia es al mensaje. A lo que menos le dan importancia es a la palabra de Dios. Tristemente. Amigo, amiga, no me creas a mí, créale a la palabra de Dios. Te motivo, te exhorto, adquiere una Biblia. Ordénalo a través del internet. O ve a una librería cristiana y compra una Biblia. Léela, estúdiela.
Y te aseguro que ella te guiará al camino correcto. Vas a entender que es el pecado el que te puede llevar a una condenación. Dios no es malo, Él es bueno y muy bueno. Dios es bueno y misericordioso. ¿Qué es lo que lleva al hombre y a la mujer a la condenación? El pecado. Hermano, Dios es amor, pero también es un Dios severo. Es un Dios estricto. Lo que Él ha declarado es verdad. Ama al hombre, sí lo ama. Ama a la mujer, sí lo ama. Pero también es claro en decir que Él no tolera el pecado. Y el pecado no puede entrar a la morada de Dios. Para entrar al cielo hay requisito. ¿Y cuál es el requisito? Estar limpio de pecado. Para entrar al cielo hay que estar lavado con la sangre de Cristo. Y la única manera de ser lavado es creer en Cristo. La única manera de ser perdonado es por la fe en Cristo. No hay ritual, no hay sacrificio, no hay nada que tú puedas hacer por méritos propios para que tu pecado sea perdonado. El día que tú intentes hacer un sacrificio por tu propia cuenta es en vano. El día que tú quieres castigar tu cuerpo creyendo que por ese sacrificio Dios va a tener misericordia de ti, estás perdiendo el tiempo. El día que tú pretendas hacer un sacrificio personal, voy a hacer este sacrificio, voy a ir de rodillas 1 kilómetro, y al llegar a ese lugar que tengo como meta, mi rodilla sangrentada, mi rodilla golpeada, es un sacrificio inútil. El único sacrificio válido, el único sacrificio que cuenta es lo que Cristo hizo hace más de 2000 años allá en Israel. ¿Cómo entro a la salvación? ¿Cómo entro a la gracia? Por la fe en Jesús. Y que Cristo lave mis pecados. Y que Cristo limpie mis maldades. Y que ahora, después de haber aceptado a Cristo, el Espíritu Santo me guíe, el Espíritu Santo me conduzca. Padre amado, en el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, le pido que su Espíritu Santo redarguya, convenza de pecado y de justicia. Que crea el que tenga que creer, que se reconcilie el que tenga que reconciliarse. Amigo, hoy es el día. Acepta a Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No es una religión, no es una denominación el que da la vida eterna, es alguien y se llama Jesús. Y hoy es el día de aceptar a Jesús. Hoy es el día de creer en Él. Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. No existe. No hay otra manera. Y esto Pedro lo confirmó. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pablo también lo afirmó, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo camino para llegar al Padre y se llama Cristo. No son las religiones.
no son las denominaciones, es alguien y se llama Cristo. Si tú quieres ser obediente, hoy te invito, acepta a Cristo. Hoy te invito, reconoce a Cristo como tu Señor y Salvador. Segundo llamado, para aquellos que conocen el Evangelio, aquellos que conocen la palabra de Dios, incluso han sido bautizados, predicaban, leían la palabra, oraban, pero llegó la tentación, llegó el tentador y te ganó. Ahora llevas 5 meses, 1 año, 10 años apartado de Cristo. Oh, amor, ¿habrá un valiente en esta tarde que hoy tome la decisión de aceptar a Cristo? ¿Habrá un valiente que hoy se va a reconciliar con Cristo? Que el pecado te separa de Dios. Ten en cuenta que si tú mueres en pecado, no hay vida eterna. Ten en cuenta que si tú mueres practicando el adulterio, la borrachera, la fornicación, la inmundicia, la brujería, la hechicería, la falta de perdón, ten en cuenta, si tú estás practicando el pecado y te llega a pasar algo, no hay salvación. Por eso dice la Escritura: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón, hoy es el día. ¿Habrá una persona? Escriba allí: acepto a Cristo o me reconcilio con Cristo. ¿Habrá una persona? ¿No hay? ¿Todos están bien? Gloria a Dios. 820 personas. ¿Todos están bien? Me alegra, me alegra. Pero si hay uno por lo menos, que sabe que está mal, que sabe que está apartado de Cristo, hoy es el día. Hoy es el día. Reconcíliese. Vuelva a su primer amor. Si hay alguien que anda por la vida sin Dios y sin esperanza, hoy es el día de aceptar a Cristo. El que rechaza la gracia, el perdón, no alcanzará la vida eterna. ¿Por qué? Por el pecado. Es el pecado lo que te llevará a una condenación. Para no ser condenado, hay que venir a Cristo, aceptar su perdón, aceptar su regalo de salvación y alcanzar la vida eterna. Venir a Jesús, pedir perdón y a partir de allí vivir en una vida de obediencia. Todos ustedes que escribieron sus nombres, todos ustedes que hoy van a aceptar a Jesús o se van a reconciliar con Cristo, les voy a guiar a una oración de fe, a una declaración de fe. Hoy es el día. 12 años de estar apartado, dice José López. Hoy es el día. Regrese. José, regresa. Ni modo, ya estuvo. 12 años, 10 años, ya estuvo. Hay que volver. Hay que regresar. Mañana es un misterio, hermano. Cada vez que yo veo las redes sociales, es accidente, muerte. La pregunta que yo me hago, ¿estaban preparados? ¿Estaban a cuentas? No lo sé. Hoy estamos, mañana es un misterio. Hoy estamos, mañana no lo sabemos. Por eso cada día hay que estar a cuentas con Dios. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es el día. Todos ustedes que hoy van a tomar la decisión de aceptar a Jesús o reconciliarse con Él, los voy a guiar a una oración de fe, a una declaración de fe. Como dijo Felipe al eunuco: si crees de todo corazón, bien puedes. Con todo el corazón, repitan conmigo esta oración. Repitan conmigo: Padre amado, hoy creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que murió y resucitó al tercer día. Padre, te pido, perdona mis pecados. Me arrepiento. Reconozco que he pecado. Te pido, lávame con la sangre preciosa del Señor Jesús. Me reconcilio contigo, Padre, y hoy confieso con mi boca
que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Te pido que me des el regalo de vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Ahora, con sus propias palabras, pida perdón. En 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pida perdón, ore a Dios. Padre mío, le doy gracias. En el nombre de su Hijo amado, mi Señor Jesús, gracias. Gracias que su Espíritu Santo ha redargüido. No son mis palabras, no es mi poder de convencimiento, es su Espíritu Santo. La gloria sea para usted. Le pido, Dios mío, la buena obra que hoy empezó, la perfeccione hasta el día glorioso de su venida, en el nombre de Jesús. Padre amado, oro en el nombre de Jesús por las vidas que están enfermos. Le pido que su Espíritu Santo haga un milagro. Oro por la vida de los médicos. Le pido, Señor, que les dé sabiduría, entendimiento y conocimiento, para que puedan ver cuál es el problema, detectar y dar un buen tratamiento. Dios mío, misericordia por los enfermos que están en los hospitales, en las cárceles, en los cuidados intensivos, en las clínicas, en los centros de salud o en sus casas. Señor amado, pase su mano de sanidad sobre todos ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. 3 recomendaciones. Número 1, compra una Biblia, léela todos los días. En Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Número 2, ore a Dios cada día. En Lucas 18, Jesús enseña una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y número 3, en su ciudad, en su barrio o en su aldea hay una iglesia cristiana evangélica. Congréguese, reúnase, que lo bauticen, que lo instruyan en la palabra de Dios. Si usted no me sigue, búsqueme como evangelista Diego Sic Oficial. Ahí tengo la conferencia escatológica, los 7 sellos, las 7 trompetas, el anticristo y las 7 copas. Ya lo subí fragmentado. Vaya al Facebook, si no vio la conferencia, véalo, descárguelo y súbalo a sus redes sociales. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones y será hasta la próxima. Recuerde, suscríbase en Facebook y también en TikTok, en YouTube. Suscríbase para que allí tenga más predicaciones.